Muy buenos días. En el marco de la celebración de los 150 años de los Archivos Nacionales, el Archivo General de la Nación se permite dar la bienvenida a todos los presentes en la cuarta versión de la Cátedra Fuentes Documentales e Investigación. En esta ocasión, con énfasis en historia de las instituciones e institucionalidad. El principal objetivo de la cátedra es intercambiar metodologías de investigación con énfasis en el uso y manejo de las fuentes documentales para la investigación. Agradecemos a ustedes que vinieron hoy a acompañarnos y a todos los profesores de las carreras de historia de la ciudad de Bogotá que se unieron a la cátedra del Archivo General de la Nación. Ellos son el profesor Paolo Vignolo, director de carrera de la Universidad Nacional de Colombia, la profesora Ana Luz Rodríguez, directora de carrera de Historia de la Universidad Autónoma de Colombia, el profesor Andrés Jiménez de la carrera de Historia de la Universidad del Rosario, a la profesora Muriel Lauren, directora de carrera de Historia de la Universidad de los Andes, al profesor José Rubio, director de carrera de Historia de la Universidad Externado de Colombia, y a la profesora Juana María Marín, directora de carrera de Historia de la Universidad Pontificia Javeriana. Asimismo, agradecemos a las subdirecciones del Archivo General de la Nación, como son la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, la Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Archivo Electrónico, y a quienes me acompañan en la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental, en especial a Mario Farid, que siempre tiene la tareita de grabar en formato de video la conferencia para compartirla por el canal YouTube. La metodología de la cátedra requiere una preinscripción. Hoy llegó un poquito tarde la persona que les toma los datos. Les recomiendo, para el archivo es muy importante, si no lo hicieron al ingreso, lo vamos a hacer a la salida por un registro que llevamos que nos permite medir los indicadores de las personas que asisten al evento. Aquellas personas que asisten a 6 de las 7 cátedras recibirán por correo electrónico una certificación de asistencia a la cátedra. De hecho, si es la primera vez que vienen, pues ya no lograrán tener la certificación, pero sí los invitamos a que nos sigan acompañando en los siguientes encuentros, dado pues lo que van a ver hoy va a ser muestra de lo que puede seguir ocurriendo en las siguientes reuniones. Nos pueden seguir en Twitter, en @archivo general, en Facebook e Instagram, se llama Archivo General, en el canal YouTube, ay, se me enredó, canal AGN Colombia, en la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co, en el programa Memoria de la Nación, los viernes a las 12 del día, en UN Radio 98.5. Mario, sale hoy la entrevista de... Hoy sale la entrevista de la profesora que le hicimos antes del encuentro, a las 12 del día que estaremos terminando. Pueden escuchar la entrevista que hicimos con la profesora sobre la cátedra. Y en el programa Documentos para la Historia, en la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, lo ubican en internet en emisora.caroycuervo.gov.co. Se me enredó la... Ok. Los invitamos a la quinta jornada dentro de 8 días, en el mismo horario, aquí mismo. La conferencia se llama El Archivo General de la Nación. Uy, no es esta. Ok, no, quedó mal el registro. Los invitamos dentro de 8 días a la conferencia. No me quedó bien. Hoy nos acompaña la profesora Juana María Marín Leos, quien nos presentará la charla Señores del muy ilustre Cabildo de Santa Fe. La profesora Juana María Marín es licenciada en Historia por la Universidad de Navarra. Defendió su tesis doctoral en 2007, en la que realizó un análisis prosopográfico, que es una biografía colectiva, e institucionalidad de la Santa Fe virreinal,
que permitió delimitar las pervivencias y discontinuidades de sus élites. En la actualidad es directora del Departamento de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana de Colombia, miembro del Centro de Estudios Indígenas, Coloniales y de la Independencia y tutora de Granatum, libro de investigación colonial. Sus actuales proyectos de investigación se centran en el análisis del Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé en tanto escenario de poder político durante el periodo colonial y en la comparación de los mandatos de los virreyes entre 1789 y 1803. Asimismo, adelanta una primera aproximación a un estudio interdisciplinar de las representaciones e imaginarios de las lagunas sagradas muiscas en las crónicas y documentos oficiales del siglo XVI y XVII. Entre sus publicaciones se destacan Señores del muy ilustre Cabildo, Diccionario biográfico del capítulo municipal de Santa Fe de Bogotá, 1700-1810, Gente decente, la élite rectora de la capital, 1797-1803. Bienvenida, profesora. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Daniel y Mario, por la invitación. La verdad que para mí es un placer volver al archivo, porque pues, durante mucho tiempo pues el archivo casi era mi casa. Pasaba más tiempo aquí que en mi propia casa, entonces siempre volver es un placer. Yo me voy a poner aquí arriba, aquí voy a estar de pie. Necesito el micrófono, ¿verdad? Porque si no, no se me escucha. Pero sí, para tener más facilidad con la presentación, pues voy a tratar de estar de pie. Bueno, cuando se me invitó a participar en la cátedra y se me habló de la metodología, pues la verdad que fue un verdadero regalo, porque es precisamente lo que más lo que me hace a mí ser historiadora, que es mi cercanía con la investigación. Nosotros, en mi formación en la Universidad de Navarra y también lo que hacemos en la Universidad Javeriana es formar investigadores en historia y convencer y hacer entender a nuestros estudiantes que sin el trabajo de archivo no estamos completos los investigadores, los historiadores no somos historiadores, que necesitamos el trabajo de archivo y el trabajo con las fuentes. Hay un salto generacional, siento yo, con mis estudiantes, porque a veces les cuesta ir al archivo y les cuesta ensuciarse las manos, metafóricamente hablando, y sienten que ir al archivo es algo aburrido y, no sé, casi que del siglo pasado. Y creo que nuestro objetivo precisamente es volver a traer a los estudiantes al archivo y hacer investigación y recuperar nuestra relación con las fuentes. Claro, yo soy colonialista, entonces no hay otra manera. La sesión de hoy se llama Señores del muy ilustre Cabildo de Santa Fe, que así se llama también la última publicación que salió el año pasado para la feria del 2017, junto con la investigadora Inara Vázquez Varela, con quien también compartí largas horas de archivo aquí en los años 2004 y 2010, si no estoy mal. Y pues he tomado prestado ese título de nuestro libro para realizar la sesión de hoy. Y tiene dos elementos fundamentales, por eso decidí coger ese título, porque lo que vamos a ver en la sesión de hoy es una apuesta por hablar de la historia social de las instituciones. No, pues en la cátedra es historia institucional, institucionalidad, y hoy va a ser centrada en esa idea de la historia social de las instituciones, y de ahí el hecho de que el título sea Señores del Cabildo, ¿sí? Que recoge esos dos escenarios, lo social, los individuos y la institución, el Cabildo. Pero llegar hasta el Cabildo de Santa Fe tiene un itinerario, un punto de partida bastante lejano ya en el tiempo. Hace más o menos en el 2000, cuando comencé mi proyecto doctoral, y tiene un nombre propio, y es el virrey Pedro Mendinueta y Múzquiz. Él fue virrey de Santa Fe entre 1797 y 1803. Cuando yo comencé mi investigación sobre el virrey de la Nueva Granada, mi pregunta era muy institucional.
era cómo fue el mandato del virrey Mendinueta en cuanto virrey, en los aspectos económicos, políticos, religiosos, fiscales, una apuesta muy institucional y tradicional de analizar la figura del virrey. Sin embargo, pues las fuentes, y tanto las primarias como las secundarias, me dijeron que por ahí no era, que si yo quería trabajar al virrey Mendinueta así, no iba a ningún sitio, porque todo lo que yo podía decir sobre el virrey Mendinueta ya estaba dicho, ¿sí? La historia extensa de Colombia, el manual de historia de Colombia, la nueva historia de Colombia, ya habían llegado a dar las respuestas que yo estaba, a las preguntas que yo estaba planteando, por lo tanto tenía que buscar una nueva manera de enfrentarme al mandato del virrey Mendinueta, y lo que hice fue precisamente volver a leer mis fuentes, pero en este caso sin una pregunta, porque ya sabía que la pregunta estaba equivocada, sino dejar que simplemente las fuentes me hablaran, que no es necesariamente lo que tenemos que hacer siempre, pero en este caso, ante encontrarme en un callejón sin salida, yo dije, bueno, pues vamos a ver qué nos dicen estas fuentes y qué me develan o qué me empiezan a gritar. Y justamente la revisión de las fuentes, desde ese punto de vista un poquito más crudo, más desnudo, empezaron a aparecer un montón de nombres propios, bueno, igual no tantos, pero sí como 20 nombres propios que constantemente iban apareciendo junto a Mendinueta en la gran mayoría de los documentos que yo estaba trabajando. Entonces mi pregunta fue clara, bueno, ¿y esta gente quién es? ¿Sí? Si mi pregunta era por Mendinueta, y al lado de Mendinueta empiezan a aparecer Pedro, Luis, José, Antonio, Nicolás, constantemente los mismos nombres. Entonces empecé a preguntarme precisamente quiénes eran ellos. Y ellos son los miembros de las instituciones de gobierno de la capital, ¿sí? Así que mi pregunta inicial por Mendinueta se fue orientando hacia una pregunta por el organigrama institucional de la capital del virreinato, desde la idea que esas instituciones como el Cabildo, como la Audiencia, el Tribunal de Cuentas, la Casa de la Moneda, el Palacio de Gobierno, gobernaban con el virrey, gobernaban contra el virrey, gobernaban a pesar del virrey o obviando totalmente la existencia del virrey, ¿sí? O sea, era un ejercicio de gobierno muchísimo más complejo, y finalmente yo me centré en eso, en analizar qué instituciones gobernaron el virreinato de la Nueva Granada, especialmente Santa Fe, durante el mandato de Mendinueta. De hecho, el pobre Mendinueta acabó siendo una excusa, ¿sí? Una excusa meramente cronológica, ¿sí? Mi análisis prosopográfico va de 1797 a 1803 porque es el periodo de Mendinueta, pero el pobre casi que se me quedó en una nota al pie, más o menos, bueno, exagerando un poquito. Y es precisamente así como llegamos a esa historia social de las instituciones. Hay algunas diapositivas que no se van a ver bien los nombres propios, pero yo los trato de subrayar. Y esa historia social de las instituciones tiene dos puntos básicos de cimiento o de sustento, dos escenarios complementarios e interrelacionales que sirven para ir avanzando en la investigación. El primero de los escenarios es este que está aquí, que está relacionado a la idea del cabildo como institución. Para analizar o para investigar una institución colonial, en este caso, pues tenemos que saber qué es, ¿sí? ¿Qué es el cabildo? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus reglamentos? ¿Cuáles son las funciones del cabildo? ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es su estructura, su organigrama? ¿Cómo se engrana el cabildo como institución al interior de la monarquía hispánica, del engranaje administrativo e institucional de la monarquía hispánica? Hay que entender que los cabildos hispanoamericanos tienen su origen en los cabildos en los cabildos castellanos, pero que no es lo mismo, aunque sea un mismo origen, un cabildo castellano que un cabildo indiano. No hay un proceso de transformación del cabildo, y hay que entender el cabildo, la institución capitular, como vanguardia del gobierno local americano, como escenario territorial
de la compleja y amplia monarquía hispánica. Entonces, esa es la primera parte. Tenemos que saber qué es un cabildo, cómo funciona, cuál es su estructura y cuál es su papel político. Y para eso necesitamos unas fuentes. Voy a hacer primero una presentación y luego vamos a entrar específicamente en las fuentes. Pero además de saber qué es el cabildo, y hay que necesitar saber qué es el cabildo y cómo funciona, a mí lo que me interesaba, y lo que me interesa, es saber quiénes son los cabildantes, ¿sí? Está bien, hay que saber quién es la institución, pero también saber quiénes son los cabildantes que integran esa institución. Y ese quiénes es, o va más allá de saber qué empleo ocupan o cuál es su cargo, si son alcaldes ordinarios, si son regidores, que ahora veremos una estructura del cabildo, sino a mí lo que me interesa es saber quiénes son esos individuos, ¿sí? Cómo se llaman, cuáles son sus apellidos, de dónde vienen, cuáles son sus orígenes familiares, cómo se incorporan al cabildo, cuándo se incorporan al cabildo y cómo se incorporan, cuánto tiempo duran en el cabildo, ¿no? Cuál es su permanencia, su itinerario al interior del cabildo y su trayectoria, ¿no? Si están solamente 1 año, si están 5 años, si están 50 años en el cabildo. Entonces, me interesa saber todas esas dimensiones del quiénes, ¿sí? En el sentido más amplio. Pero además, no solamente los miembros del cabildo me interesan, o mejor dicho, ese quiénes de los miembros del cabildo está enriquecido con otras 2 preguntas. Hay que saber quiénes son para saber qué hacen y para saber cómo lo hacen, ¿sí? No solamente quiero saber que Nicolás Ugarte del Hierro fue regidor del Cabildo de Santa Fe entre 1798, estoy hablando de memoria, y 1801, sino a mí me interesa saber que durante ese tiempo que estuvo en el cabildo, ¿qué más cosas hizo? ¿Sí? O qué hizo al interior del cabildo y cómo lo hace, y con quién lo hace, y qué otros elementos hace o qué otras actividades hace que van a influir también en su actividad al interior del Cabildo de Santa Fe. Por lo tanto, lo que va a complementar esas preguntas de quiénes, qué hacen y cómo lo hacen, está totalmente relacionado con el hecho de que yo me pregunto por las relaciones, los vínculos, las conexiones, las familias y las redes que esos miembros del Cabildo establecen, no solo al interior del Cabildo, sino con toda la realidad que los circunda. Con el objetivo, además, de no solo decir, bueno, pues fulanito es el primo de menganito, zutanito está casada con fulanita, no solamente reconstruir esas relaciones, esas conexiones, esas redes que van tejiendo, sino entendiendo la naturaleza y el contenido de esos vínculos o esas relaciones. ¿Qué significa que sean primos? ¿O qué no significa que sean primos? Nosotros a veces damos por hecho de que el hecho de que sean primos o hermanos es una relación positiva, ¿no? Que todos van a ir en la misma dirección. Bueno, pues ustedes como colombianos que son, saben perfectamente que ser primos hermanos no es garantía de nada, ¿sí? Entonces, precisamente entender esa naturaleza y el contenido de esas relaciones, con el objetivo de entender la capacidad de acción que tienen los miembros del Cabildo, tanto en la dimensión capitular, o sea, al interior de la propia institución, como en una dimensión pues, que yo he dominado así de forma muy general, en esa dimensión social o esa dimensión extracapitular, ¿sí? Esa capacidad de acción que también podríamos llamarle poder, ¿sí? Pero para no entrar en discusiones muy elevadas, ¿sí? Sobre qué es poder, pues utilicemos simplemente la idea de esa capacidad de influencia, capacidad de acción, tanto al interior del capítulo como en el conjunto de la sociedad. Y aquí empezamos ya a ver escenarios diferenciales. Si nosotros solo nos centramos en la institución, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de acción de esos miembros del Cabildo al interior de la institución? Eso nos permite entender que aunque en el conjunto de Hispanoamérica, desde México a Tierra de Fuego, todos los cabildos son iguales,
por ley, por norma, en papel, son todos iguales y tienen un mismo origen. Los cabildos indianos tienen su origen en el cabildo castellano y por ley son iguales. Tienen las mismas funciones, la misma estructura, algunos cabildos tienen 6 regidores, otros tienen 12, pero por ley son iguales. Sin embargo, la capacidad de acción de los miembros del cabildo nos permite decir que a pesar de que son iguales, no todos los cabildos son iguales. Las diferentes posibilidades de acción, las diferentes acciones de facto, los diferentes intereses de los individuos que componen los cabildos singularizan el ejercicio de los cabildos. Porque lo que nos interesa a nosotros como miembros del Cabildo de Santa Fe no tienen por qué ser los mismos intereses que los miembros del Cabildo de Tunja, que está apenas 3 horas en carro en la actualidad. Pero de ley son iguales, pero de facto se singularizan en el ejercicio o por el ejercicio individual de los miembros del Cabildo, por los intereses que tienen los miembros del Cabildo. Y eso nos lo permite entender el saber qué hacen los miembros del Cabildo al interior del mismo y cómo se organizan entre ellos, cuáles son sus facciones, cuáles son sus intereses. Y de hecho, por ejemplo, el hecho, como veremos ahora, valga la redundancia, que por ley, desde finales del siglo XVI, los puestos del Cabildo se compran y se heredan en una misma familia. Por lo tanto, yo voy a hablar de mi siglo, que es el siglo XVIII. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el cargo de fiel ejecutor del Cabildo de Santa Fe pasa de papá a hijo y a hermano. Durante 50 años ese cargo está en manos de una misma familia. Por lo tanto, eso ya singulariza el ejercicio de ese oficio en la institución del Cabildo de Santa Fe, porque pues, son 50 años en los que la familia Grot va a intentar hacer lo mejor para el Cabildo, pero también lo mejor para sus intereses, por supuesto. Entonces va a singularizar ese Cabildo santafereño e entender quiénes son sus individuos. Pero también entender la capacidad de acción social o la dimensión social de esos individuos. Entender o reconstruir las familias del Cabildo, ¿no? Los apellidos que más se repiten al interior de la institución y que van a hacerse cargo de la misma durante diferentes momentos. Dentro de esas familias del Cabildo, las facciones, camarillas que van surgiendo en la misma, los enfrentamientos, las discusiones, las discusiones y conflictos que a veces se tiñen con adjetivos criollo-peninsulares, ¿no? Entonces están enfrentados porque uno es criollo y otro es peninsular y entonces como van cada uno por un lado de la acera y no se hablan, y dices, bueno, pero entonces eso pasó a partir de una época, tratemos de averiguar qué pasaba con esos dos que llevan enfrentados desde el 76, qué pasaba antes del 76, y entonces la documentación nos permite ver que esos que tanto se odiaban a partir de un año eran los mejores amigos antes de ese año. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esas relaciones? Y entonces analizar ese capital relacional, esas posibilidades relacionales y los intereses que surgen en el conjunto de la sociedad santafereña en relación a los miembros del Cabildo. Y por último, en este escenario, el análisis de la dimensión social de la institución y de sus miembros nos permite entender que en el ámbito de las élites, porque de todas maneras, quizás eso sí se me ha olvidado decirlo, estamos hablando de élites, ¿sí? Élites administrativas de Santa Fe de Bogotá, ¿sí? Élites en plural, pero no estamos hablando de otros sectores que no sean las élites. Y el Cabildo, en este escenario de las élites, se convierte en una herramienta de exclusión, en una herramienta de exclusión y de autodefinición y autoexclusión de las élites, al tiempo que se va a convertir en una herramienta de reconocimiento. Yo no sé si se alcanza a ver, está en cursiva, esa idea de que el Cabildo es como un club, ¿sí? El Cabildo es como el country o como el nogal, y en el sentido de que
solo un individuo puede entrar al cabildo si es parte, entre comillas, de ellos. Y solo si eres de ellos, te dejan entrar. Lo voy a explicar un poquito con más detalle y para eso voy a cambiar de diapositiva. Uy. Esta es la estructura del Cabildo de Santa Fe, la estructura del Cabildo hispanoamericano, en el que tenemos dos grandes formas de incorporación al Cabildo. No sé si se alcanza a ver aquí que hay una rayita. Entonces, hay una gran forma de entrar al Cabildo que es la venta o la compra de cargos y la renuncia de esos mismos cargos. A finales del siglo XVII, la corona establece la posibilidad de la venta de oficios municipales en la que los regimientos sencillos, los regimientos dobles y la escribanía del cabildo se ponen a la venta para aquellos que tengan la suficiente plata para comprarlas. Tenemos, según la recopilación de leyes de Indias, en el libro cuarto, título 10, ley 2, la distribución de esa estructura y la venta de regimientos sencillos, regimientos dobles, alcalde mayor provincial, alférez real, alguacil mayor, depositario general, fiel ejecutor y escribanos. Y estos son los miembros perpetuos del cabildo. Yo compro un regimiento, bien sea sencillo o doble, y puedo tener este regimiento hasta que me canse, hasta que me muera, hasta que me jubile o hasta que lo renuncie a favor de otra persona, sea mi hijo, mi cuñado, mi primo, mi mejor amigo o mi peor enemigo, a quien yo quiera. Lo que hace esta posibilidad de compra de los regimientos y de sucesión o de renuncia de los regimientos es que se crean dinastías familiares en el cabildo. ¿Sí? O sea, yo puedo suceder mi empleo a quien yo quiera y se puede suceder en la primera compra, se pagarán. Para finales del siglo XVIII, una pequeña investigación que yo hice, el precio de los regimientos están en torno a los 100 pesos en primera compra. En la segunda compra, la mitad, en tercera compra, la tercera parte, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, se permite esa posibilidad de sucesión de los cargos. Claro, y ellos están ahí siempre. Así es una forma de incorporarse. Y la otra forma es los cargos electivos que se cambian anualmente. En enero de cada año, se eligen los alcaldes ordinarios, el mayordomo de propios, yo creo que es mejor aquí, ¿no? Sí, el síndico, procurador general y el asesor del cabildo. Claro, la pregunta es, ¿quién elige a ellos? ¿Quién los elige? A ver, ¿alguien? ¿Cómo es la elección? No es una elección popular, ni democrática, ni nada de eso. Ellos, los regimientos perpetuos del cabildo, eligen a las personas que anualmente se van a incorporar al cabildo. Y de hecho, los individuos que generalmente insertan sangre nueva al cabildo comienzan por aquí. Uno es elegido alcalde y después de ser elegido alcalde, generalmente, o en muchos casos, no en la mayoría, pero en algunos casos, después de ser elegido alcalde, compra un regimiento. Es muy raro los casos que se compran un regimiento sin haber pasado por la alcaldía. A eso me refiero en el sentido de que es un club exclusivo. Solo te elegiremos alcalde si eres de los nuestros. ¿Sí? Por lo tanto, solo podrás entrar a nosotros si nosotros te dejamos entrar. Entonces, porque al fin de cuentas, quienes eligen, y hay que decir que la cabeza de la alcaldía son los alcaldes, ¿sí? Es el cargo más importante del cabildo. Claro, que solo es un año. Por ley no deberían repetir, pero bueno, ya sabemos que echa la ley, echa la trampa. Y a veces no repito no repito en el cargo de alcalde de primer voto, pero un año estoy en primer voto y al siguiente estoy en segundo voto y al primero, o sea, suele haber también esa posibilidad de cambio de las alcaldías. Entonces, es en ese sentido que la institución excluye y refrenda, ¿sí? ¿Cómo
¿Cómo hacer que los miembros del Cabildo te elijan? Pues cumpliendo una serie de condiciones. Es muy raro que, bueno, a mí no me elegirían porque soy mujer, obviamente, pero si yo fuera hombre y llegara a Santa Fe en el año 1791 y me dedicase al comercio, pues en el 91 sería difícil que me eligieran como alcalde. Pero quizás en el 94, cuando además ya tengo una promesa de matrimonio con la hija de uno de los regidores, ¿sí? Y hago negocios con otro comerciante que lleva aquí establecido un tiempo y empiezo a radicarme en la sociedad local, empiezo a ganar puntos para ser reconocido como una posible persona elegible, ¿sí?, para ser miembro de esa élite administrativa. Obviamente excepciones las hay, ¿sí?, pero es como un modelo que se va repitiendo en el análisis de esa pregunta por quiénes son los miembros del Cabildo. Y en ese sentido, bueno, eso es lo que esas son las preguntas generales para preguntarme cómo el análisis de la institución capitular revela cómo se mueven las dinámicas sociales de las élites administrativas santafereñas, ¿sí? ¿Quién se relaciona con quién? ¿Cómo se relacionan? Y cómo al final esa política local, que está totalmente relacionada con la política regional y con la política imperial, ¿sí?, con esa relación de negociación entre las autoridades de la monarquía hispánica, representadas aquí por el virrey, y los poderes locales, cómo se tejen esas relaciones y esas interrelaciones entre ellos. Y para eso, pues claro, necesitamos fuentes, que es a lo que vamos. Para el primer caso, o para la primera parte, que es esa pregunta por el qué, en teoría es más fácil, porque estamos hablando de la institucionalidad propiamente dicha, y hablamos de esa pregunta por ¿qué es un cabildo? Entonces, en esa pregunta, para responder esa pregunta de la estructura, de la reglamentación, de las funciones, pues vemos aquí las fuentes oficiales que están en los archivos, el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico Nacional en España, el Archivo General de la Nación o el archivo, si existiera, ahora es Archivo de Bogotá o el Archivo Municipal de Bogotá. Y entonces aquí tenemos la recopilación de leyes de Indias, que como veíamos en la estructura, esta ley nos habla de la estructura del cabildo indiano, las reales cédulas, ordenanzas, provisiones y oficios de Indias, que están recopiladas por diferentes autores, en las que nos muestran ese deber ser, esa norma y esa regulación de la institución municipal. En el Archivo General de Indias España, en la sección de audiencia de Santa Fe, está toda la correspondencia del quehacer institucional y político del Cabildo de Santa Fe, así como la correspondencia con diferentes autoridades metropolitanas, las actas, aunque ahí le vamos a poner un asterisco, las concesiones de oficios, las confirmaciones de oficios las confirmaciones de esos mismos oficios. Entonces tenemos toda esa documentación institucional, la podemos encontrar en el Archivo General de Indias, en el Archivo General de Simancas, también en España, en la Dirección General del Tesoro, también tenemos la documentación que nos permite entender que es un archivo, un cabildo y quiénes lo constituyen. Entonces tenemos los títulos de Indias, los remates, las renuncias, que nos permiten entender esa institucionalidad interna del cabildo. Y en el Archivo General de la Nación en Colombia tenemos el Fondo Cabildo y el Fondo Empleados Públicos de Cundinamarca, en el que también tenemos un montón de documentación, como expedientes, remates, hojas de servicio, títulos, renuncias, nombramiento de empleos concejiles y postulaciones, que nos permiten ir dando forma a esa institución, entender qué es esa institución. Aquí nos falta un archivo, que es el archivo del Cabildo, pero que desgraciadamente los que nos dedicamos al Cabildo de Santa Fe pues no contamos con la gran mayoría de la documentación en virtud del incendio que a principios del siglo pues acabó con él. Entonces, claro, eso es yo lo comentaba,
que cuando uno se entera de eso, de ganas de decir, no, pues ya no me dedico al cabildo. No, pues es que no tenemos esa documentación y es muy complicado reconstruir la vida capitular sin el archivo del cabildo, del que se emite la documentación que nos habla de la propia institución. Entonces eso hace que toda esta documentación, que puede ser un poco, que se busca en laterales, haya que hacer todo ese esfuerzo porque no tenemos el archivo de la propia institución que recogería todos esos documentos emitidos por la propia institución. Entonces eso hace que sea un poquito más difícil, pero también más interesante en ocasiones, trabajar sobre el propio cabildo, ¿sí? Porque la información emitida por el mismo pues, está disgregada. Pero, no obstante, tenemos toda esta documentación que nos permite, y bueno, muchísimas fuentes secundarias, empezando por Obscap de Key, Constantino Baile, ahora se me olvidan los nombres, pero un montón de historiadores de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX que hicieron y sacaron adelante toda esa reconstrucción institucional, tanto del conjunto de la monarquía hispánica como de la institución capitular, que nos permiten entender de forma muy clara qué es un cabildo, qué hace un cabildo y para qué sirve un cabildo, por así decirlo, ¿sí? Pero si queremos volver a los archivos, las encontraríamos esas fuentes aquí. El segundo escenario es un poquito más complejo, porque al final lo que estamos haciendo es una persecución de esos individuos y hay que reconstruir sus vidas en el cabildo, antes del cabildo, durante el cabildo y después del cabildo. Por lo tanto, para reconstruir y para dar respuesta a esas preguntas, quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen, hay que construir un proceso un poquito más complejo. Aquí está. Ese proceso, que está acompañada con la presentación de las fuentes, tiene 4 fases. La primera es, y aquí sí me concentro en mi periodo específico, es reconstruir la nómina de los miembros del cabildo, saber quiénes son con nombre y apellido todos los miembros del cabildo. En este caso, no solo desde el 97, sino desde 1789. Mendinueta termina su gobierno en 1803 y lo comienza en 1797, pero yo me fui 7 años más atrás, hasta 1789, que es el gobierno del virrey José de Ezpeleta y Galdeano. ¿Por qué esa apuesta por irse más atrás? Porque esas cosas que pasan en la vida, el virrey José de Ezpeleta y Galdeano y el virrey Pedro Mendinueta y Múzquiz, desde que se conocieron aproximadamente en 1750, si no recuerdo mal, hicieron una vida prácticamente paralela. Y cargo que dejaba Ezpeleta tomaba Mendinueta. Es una cosa, ellos eran muy buenos amigos y de hecho los dos, bueno, Ezpeleta es de Pamplona, en realidad todo esto empieza porque todos somos vecinos. Yo soy de Pamplona, Ezpeleta es de Pamplona, Mendinueta es de Elizondo, que está a 40 kilómetros de Pamplona. Todo es el paisanaje. Cuando yo empecé a pensar la idea de hacer una tesis doctoral en el territorio americano, yo quería trabajar la extirpación de idolatrías en el Perú. Y el gobierno de Navarra, que es el departamento cuya capital es Pamplona, dijo, pues sí, súper interesante, pero te damos una beca si estudias a Mendinueta. Y yo, bueno, pues, ¿y ese quién es? ¿Sí? Y entonces es un señor que nació en Navarra, tenemos un proyecto que se llama Temas de Interés para Navarra, y parece ser que Mendinueta era súper interés para Navarra. Entonces, yo estudié a Mendinueta, el profesor Juan Bosco Amores empezó a estudiar a Ezpeleta, mi compañera Inara Vázquez Varela estudió al virrey Eslava, que también es navarro, ¿sí? Y otra profesora que ahora está en la Universidad San Buenaventura de Medellín empezó a estudiar, no recuerdo en qué universidad, creo que me estoy equivocando, empezó a estudiar también al virrey José Solís Folch y Cardona, que también tiene relación con Pamplona. En el siglo XVIII hubo 4 virreyes que tienen relación con Pamplona y con Navarra. Por eso,
la ampliación de la reconstrucción de las nóminas era también para ver un contexto mayor de ese itinerario, de esa trayectoria de los cabildantes, pero también desde la pregunta si hubo un cambio sustancial en los miembros del cabildo con la llegada de un nuevo virrey, teniendo en cuenta además que los dos virreyes eran amigos, dicho por ellos. De hecho, no solamente se suceden en los cargos, sino que Ezpeleta se casa con una señora de La Habana y un año después Mendinueta se casa con otra señora de La Habana, ¿sí? Que todavía no sé qué relación tenían entre ellas, pero obviamente hay una vinculación que trasciende lo institucional y podemos hablar que ambos son familia, ¿sí? O se sienten parientes en esa dimensión un poquito más amplia de lo familiar. Entonces, hay una reconstrucción, lo primero es saber quiénes son los miembros del Cabildo entre el 89 y 1803. Para eso tenemos un primer inconveniente, que es el hecho de que pues, no tenemos las actas, la gran mayoría de las actas del Cabildo no las tenemos por ese incendio, pero sí que hay mucha información colateral y además contamos con una ayuda indispensable de varios investigadores que, bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar pues ya no nos acompañaban, pero tenemos todo su trabajo realizado anteriormente sin el que no somos nada, ¿sí? Como esa idea de que nosotros vamos a hombros de gigantes, ¿no? Y nuestros primeros gigantes son Enrique Ortega Ricaurte, Guillermo Hernández de Alba y Javier, creo que es Ortiz de la Tabla Ducasé. El primero es una tabla que está aquí, que es una cosa maravillosa, que está en los fondos del Archivo General de la Nación, en la sección Mapas y Planos, número 2, referencia a 1274, que es la relación de alcaldes del Cabildo de Santa Fe entre los años 1538 y 1933, que realizó el profesor Enrique Ortega Ricaurte, y que es una maravilla, sí, que es una cosa impresionante, y además es gigantesca, y cuando uno lo pide necesita toda la mesa para revisarla. Y lo que comenzamos a hacer es empezar a revisar esa tabla, empezar a actualizarla, a corregirla, porque había algunos datos que estaban no muy claros, y empezamos con los alcaldes ordinarios. En el año 2008, con la profesora Ainara Vázquez Varela, hicimos una revisión y actualización de esa tabla, que fue publicada en un texto en la Universidad del Rosario, que se llama Alcaldes Ordinarios de Santa Fe, que podríamos decir que es 1538. Nosotros solo nos quedamos hasta el año 1810, porque el profesor Ortega Ricaurte se va hasta el 33. Nosotros nos quedamos con la parte colonial. Y lo que hicimos además es incluirle una serie de informaciones, porque en la tabla de Enrique Ortega Ricaurte apenas aparecen la denominación de quiénes son los alcaldes. Y nosotros lo que hicimos fue, a partir de las fuentes, ya perdonarán, creo que se ve mejor aquí, aunque no. Entonces, el alcalde de primer voto, su origen, la actividad económica, cuándo llega a Santa Fe y los mismos datos para los alcaldes de segundo voto. Y entre Ortega Ricaurte, entre Ortega Ricaurte, Ainara Vázquez Varela y Juana Marín conseguimos, obviamente, seguramente tiene algunos elementos que hay que corregir y que algunos datos pueden ser que estén confundidos, pero conseguimos actualizar, creo, casi el 95%, de los nombres de los alcaldes ordinarios de Santa Fe entre 1700 y 1810, ¿sí? Que es el siglo. En realidad nosotros nos quedamos en el siglo XVIII. Y además con bastantes más datos, sobre todo es súper interesante la actividad económica o profesional a la que se dedicaban los alcaldes al momento, antes y después de su alcaldía, y cómo también, lejos de esa idea de que los criollos viven al margen de la institucionalidad, la gran presencia de criollos al interior de las alcaldías, ¿sí? Y también muy interesante la presencia de peninsulares, teniendo en cuenta que quienes eligen a los alcaldes son los miembros del cabildo, ¿no? Entonces ya se empieza a cuestionar el hecho de que, sobre todo a finales del siglo XVIII, por un lado no haya criollos en el gobierno, en la alcaldía, pero por otro lado cómo se
cómo se entiende ese enfrentamiento criollo peninsular si los miembros del Cabildo eligen, porque vuelvo a insistir, son los miembros del Cabildo quienes eligen a peninsulares para el gobierno. No obstante, esto tiene truco, ¿sí? Porque no son peninsulares cualquiera, porque por eso nos interesaba saber cuándo habían llegado a Santa Fe. El señor Manuel Benito Castro es elegido en 1783 como alcalde ordinario de primer voto, después de que Francisco Torrijos Rigueiros pasara algo y renunciara, pero él lleva en Santa Fe desde el año 1740, o sea, no es un recién llegado. Lo mismo pasa con Pedro de Ugarte, es elegido en el 83 y él había llegado a Santa Fe en 1750. O sea, estamos hablando de unos peninsulares no precisamente recién llegados, podemos hablar de peninsulares radicados. Como ven, todos los que son elegidos a finales de los 80 llevan más de 20 años, quizás a excepción de Zornoza Zorrilla, que lleva apenas 10 años, 12 años en el momento de su elección. Todos llevan 2, 3 décadas en la capital. Y aquí podemos ver más o menos lo mismo. Quizás, bueno, Vicente Rojo, que había sido elegido aquí con apenas 8 años, aquí vuelve a ser elegido, perdón, ¿dónde está? Elegido un año después. Y conseguimos llegar hasta 1810 y creo que hay apenas 2 o 3 espacios en blanco que no pudimos dirimir quiénes eran los alcaldes en ese momento. Entonces, ese es el primer ejercicio de reconstruir las nóminas, tanto de los alcaldes como de los cabildos. Perdón, que no se ve absolutamente nada, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue, aquí están los alcaldes ordinarios desde 1789 hasta los escribanos, alcaldes, mayordomos, síndico procurador general, asesor, alcalde mayor provincial, alférez real, alguacil mayor, depositario general, fiel ejecutor, los regidores sencillos y los escribanos del gobierno, del cabildo, durante la época de Ezpeleta Galdeano y el mismo ejercicio durante la época de Pedro Mendinueta y Múzquiz. Claro, la pregunta es, si no tenemos las actas del cabildo, ¿dónde encontramos esta documentación? Como decíamos, o como decía al principio, las recopilaciones documentales que hicieron Enrique Ortega Ricaurte, junto con la tabla, ese texto Regidores del Cabildo de Santa Fe de Bogotá, actas de la Junta Municipal de Propios de Santa Fe entre 1797 y 1808, publicado en 1937, otro texto llamado, el primero es Regidores del Cabildo de Santa Fe, el otro es Actas de la Junta Municipal y el tercero Cabildos de Santa Fe de Bogotá, publicado en el 57, de la mano del trabajo realizado por este historiador en el Archivo General de Indias, en el Archivo General de Simancas, en el propio Archivo de Santa Fe, en el propio Archivo General de la Nación, entonces Archivo Histórico Nacional, si no estoy mal, esa recopilación que él hizo nos permite llegar a esos escenarios. Lo mismo con el cedulario del Cabildo de Bogotá, que llevó a cabo Hernández de Alba en 1943, que hace un ejercicio similar, buscar documentación que trate sobre el archivo en diferentes archivos españoles y colombianos. Y luego, por último, un trabajo verdaderamente titánico que hizo o que fue dirigido por Ortiz de la Tabla Ducas, que tiene una serie que se llama Cartas de Cabildos Hispanoamericanos en múltiples archivos del mundo, especialmente en el Archivo General de Indias, pero no solamente circunscrito a ese archivo. Entonces, tiene un volumen dedicado a la audiencia de Santa Fe y lo que hace es que va recopilando todas las cartas, toda la correspondencia en la que se habla sobre el Cabildo de Santa Fe en diferentes archivos. Entonces, ya teníamos varios trabajos realizados, lo habían realizado con antelación, entonces lo único que hay que hacer es revisar esa documentación, lo único entre todas las comillas del mundo, ¿sí? Revisar esa documentación que nos permite ir viendo quiénes son esos miembros del Cabildo. Pero eso no es suficiente, porque el siguiente paso es hacer… Claro, ahora hay… Esa nómina, más o menos sabiendo
el 90-95% de los nombres de las nóminas del Cabildo, ahora lo que tenemos que ver es quiénes son. Entonces, buscar esa biografía individual y familiar del capitular. Entonces, bueno, si entra en el Cabildo en 1797 con una media de 40 años, y antes de esos 40 años, ¿qué ha hecho? ¿Dónde ha estudiado? ¿Qué ha estudiado? Además de eso, ¿qué ha hecho antes de ser miembro del Cabildo? ¿Qué actividades administrativas, institucionales, económicas ha llevado a cabo o estaba llevando a cabo mientras era o alcalde o regidor? ¿Cuándo entra? ¿Cuánto tiempo permanece? ¿Y cómo son sus dinámicas al interior del Cabildo? Y también esa idea de quién es hijo, ¿sí? De quién es hermano, quiénes son sus primos. Esa necesidad de hacer una biografía familiar y individual y familiar del capitular. Una vez que hacemos esa biografía, lo siguiente es la apuesta por la genealogía social del capitular, el entramado familiar, con quién se casa, quiénes son sus cuñados, quiénes son sus suegros, ¿sí? Saber todas esas dinámicas familiares. Hay una carta súper famosa de la última parte del siglo XVIII, neogranadino o santafereño, en la que el nefasto Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres le escribe a Gálvez y le dice: Dios mío, esto es un escándalo. He ido a unas juntas del Cabildo en que todos se votan entre ellos porque son todos cuñados, ¿sí? Y lo que uno tiene que preguntarse es: ¿y quiénes son esos cuñados? ¿Sí? ¿Quiénes son todos esos cuñados? Hay que decir que lo interesante de eso, o mejor dicho, lo que le preocupaba a Gutiérrez de Piñeres es que no eran sus cuñados. O sea, no le preocupaba que fueran cuñados, no, es que no eran los suyos, ¿sí? Porque si nosotros revisamos años después el Cabildo, la audiencia, ahí están sus cuñados, ¿sí? No necesariamente todos cuñados suyos, pero sí cuñados de su gusto, ¿sí? Ahí no escribiría esa carta. Entonces, lo que interesa también es todo ese entramado familiar, tanto del matrimonio, y de la familia política. Y las sociabilidades, los amigos, la confianza, el paisanaje, ¿no? Esas redes de paisanaje y esos vínculos relacionados con el lugar de origen, en este caso, no solo de los peninsulares, ¿sí? El hecho de que los peninsulares llegan a Santa Fe y empiezan a tejer o a construir sus redes a partir de ese origen peninsular, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también el paisanaje en relación con la patria chica, ¿sí? Santa Fe es Santa Fe, pero los tunjanos en Santa Fe son los tunjanos y los payaneses en Santa Fe son los payaneses. Entonces, esa idea también del paisanaje al interior del territorio neogranadino, el compadrazgo, la importancia de los padrinos y de los compadres a la hora también de entender las dinámicas de la institución o los agentes de poder. Los agentes de poder en el sentido de tener un agente. Es esa palabra un poco así, ¿cómo se me ha ido ahora bueno, ya me saldrá. Bueno, el hecho de que alguien actúe por mí en escenarios un poquito complicados. Entonces, esa idea también, y que la vamos a ver en la documentación, está ahí. Si la sabemos buscar, podemos encontrar la presencia de agentes apoderados en escenarios específicos de otros individuos. Aquí, vuelvo otra vez, es que no se ve, pero aquí hay un señor que se apellida Benjumea, que creo que es un apellido bastante común en Bogotá. Benjumea es un señor sevillano que, si no estoy mal, llega a Honda hacia los años 80 del siglo XVIII. Y en 1810, Fernando Benjumea y Mora firma el acta del Cabildo Extraordinario del 20 de julio de 1810, por la independencia. Bueno, eso entre comillas. Lleva 30 años aquí y la firma. Pero el acta del Cabildo Extraordinario de 1810, del 20 de julio de 1810, no la firma Luis Caicedo Flórez, que es el dueño de esta ciudad, podríamos decirlo en ese momento. Los Caicedo Flórez son una familia que vienen de Purificación en Neiva y que
tienen mucho dinero, mucho más incluso que los marqueses de San Jorge, según lo que yo he averiguado, pero sobre todo podemos decir que los 20 años de 1780, bueno, más, casi 30 años de 1780 y finales de los 80 hasta 1810, los Caicedo y Flórez dominan el Cabildo de Bogotá. Él y su hermano José, Luis y su hermano José. Él fue alférez de Santa Fe hasta 1808. Llega el 20 de julio y él no firma. Es súper raro. Es muy raro. Cuando es uno de los, es como, no sé, como si ahora hubiera una cosa súper importante y Jorge Robledo no firmara, pues es el primero que se me ha ocurrido, y no firmara eso. Y uno diría, ¿y por qué no lo firma? En el caso de Luis Caicedo de Flórez, no lo firma, quizás porque es un poco, prevé el futuro, no lo firma, pero no hace falta que lo firme, porque Benjumea y Mora firma por él. Porque Benjumea y Mora, en el testamento de Luis Caicedo Flórez, en muchos documentos notariales de Luis Caicedo Flórez, Benjumea y Mora aparece como mi apoderado, mi hombre en. Entonces, si Luis Caicedo Flórez no firma el acta de independencia, no importa, porque Benjumea y Mora lo ha firmado por él. Entonces, está ahí. Pero si pasa algo, él puede decir que no está, como de hecho pasó. ¿Sí? Benjumea y Mora sí fue... no recuerdo ahora qué le pasa, pero sí le pasa algo en 1816, no bueno, porque había firmado el acta del 20 de julio. ¿Sí? El haber firmado el acta del 20 de julio verdaderamente para muchos es una condena de muerte o es una condena de ¿cómo se dice? De destierro, gracias, de destierro o de penas económicas, y a Benjumea y Mora ahora no recuerdo qué es lo que le pasa. Le salva un poquito el hecho de que es peninsular, ¿sí? Pero sí que va a tener unas consecuencias negativas. Y esa es la importancia de la figura de los agentes. Y el cuarto punto es la idea de esas biografías colectivas de los miembros del Cabildo, ¿sí? Ese diálogo entre las biografías individuales y las genealogías sociales, tanto al interior del Cabildo como al exterior. Entonces, ir viendo cómo durante épocas coinciden en el Cabildo padres e hijos, hermanos, tíos y sobrinos, suegros y yernos, cuñados, amigos, enemigos y diferentes facciones y camarillas que van gestionando la política municipal en virtud de los intereses de esas relaciones. ¿Sí? Esa idea de que el Cabildo Municipal de Santa Fe, que es el que yo trabajo, se mueve por asuntos de familia, pero pongámoslo en cursiva, como la película de la mafia, ¿sí? Asuntos de familia. ¿Sí? Hay una patrimonialización por parte de ciertas familias, ciertos parientes, ciertas redes del ejercicio municipal. Pero además de eso, si ponemos en diálogo esas biografías con las genealogías, vamos a entender que el Cabildo está totalmente interrelacionado con otras instituciones de la municipalidad, ¿sí? En el que yo trabajo en el Cabildo, mi hermano está en la audiencia. Yo estoy en el Cabildo, mi primo está en el Tribunal de Cuentas. Yo estoy en el Cabildo, mi padre es oidor de la audiencia. ¿Sí? Hay una interrelación también familiar entre las diferentes instituciones. Lo que empieza a cuestionar esa idea también, por ejemplo, para finales del siglo XVIII, que la Audiencia de Santa Fe es la representante del poder imperial en la que los oidores viven totalmente ajenos de la realidad municipal, cuando vemos que hay relaciones entre los miembros del Cabildo y los miembros de la Audiencia, por lo menos en esa segunda mitad del siglo XVIII. Claro, la pregunta de todo esto es, bueno, ¿y dónde están las fuentes? ¿Con qué fuentes se hace esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a saber, como decía antes, que Benjumea y Mora es el agente o el apoderado de Luis Caicedo de Flórez? ¿O cómo sabemos que hay amigos? ¿Sí? Cuando la amistad es una emoción, un sentimiento que no tiene mucha cabida generalmente en los archivos, o los enemigos, o las facciones. Ahí empieza a entrar en juego la amplitud del espectro de los archivos. Antes de eso tenía dos, pues es que en esta no se ve, creo que se ve mejor en la otra. La importancia de volver a las fuentes
a la hora de empezar a dirimir ya, sacar de la oscuridad y de la nebulosa lo que pasaba en el archivo, en el Cabildo de Santa Fe. La historiografía tradicional, quizás amparada también en muchos casos en que como no teníamos las fuentes, pues no podíamos comparar lo que decíamos con las fuentes, las actas del Cabildo. Durante mucho tiempo se ha repetido constantemente esa idea de que los peninsulares, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, se hicieron con la institucionalidad santafereña, los criollos quedaron escondidos en un rincón, no tenían cabida de la institucionalidad y por eso se da el levantamiento a partir del 20 de julio de 1810. Y el mejor ejemplo es que a Camilo Torres, por eso luego el Memorial de Agravios, no lo dejan entrar al Cabildo, ¿sí? Él no podía entrar al Cabildo y la razón por la cual no le dejan entrar al Cabildo es porque era criollo, ¿no? Sí, eso lo sabemos, ¿sí? La primera vez que Camilo Torres intenta ser elegido alcalde ordinario es en 1801 y por esas cosas de la investigación conseguimos encontrar un documento en el que nos hablaba y nos informaba de quiénes habían votado a favor y en contra de Camilo Torres. Normalmente tenemos la idea de que no entró al Cabildo porque era criollo y los peninsulares no lo dejaron entrar al Cabildo. Tenemos la votación de 1801 de la llegada de la no llegada en realidad de Camilo Torres al Cabildo y vemos que a favor de la elección está nuestro amigo Luis Caicedo Flórez, Jorge Tadeo Lozano de Peralta, Fernando Benjumea y Mora, que vota. Es el único chapetón, iba a utilizar la palabra chapetón, que es mucho más santafereña que peninsular, es el único chapetón, bueno, mentiras, con Ugarte, los dos únicos chapetones que votan la alcaldía, Benjumea y Mora y José Antonio Ugarte del Hierro, votan a favor de Camilo Torres. ¿Quiénes votan en contra? Lucas Eraso Mendigaña, criollo, Justo Castro Arcaya, criollo y Primo Grot Alea, criollo. Hay que decir que los tres son criollos de primera generación. Sus padres son peninsulares, llegados a Santa Fe más o menos a mediados del siglo XVIII. Ellos son nacidos en Santa Fe y los tres votan en contra de Camilo Torres. ¿Sí? ¿Por qué votarían en contra? O sea, lo primero es que ya no podemos decir que Camilo Torres no entra al Cabildo porque los españoles chapetones no le dejan, porque los dos chapetones que hay votan en su favor. Entonces, ¿por qué votan en contra ellos tres? ¿Por qué creen? ¿Perdón? ¿Y cuál es la competencia? ¿Competencia en qué sentido? Pero tiene un elemento mucho más concreto. ¿De dónde son criollos Lucas Eraso de Mendigaña, Justo Castro Arcaya y Primo Grot Alea? Son nacidos en Santa Fe. ¿De dónde es Camilo Torres? Payanés. O sea, no, claro que no le están dejando entrar porque es criollo, pero porque es criollo de Popayán, ¿sí? Porque todavía no es lo suficiente santafereño. Bueno, no sé cuál es pero la idea que está ahí es que los criollos santafereños, o una parte de los criollos santafereños, ¿sí? Aquí nos falta información de todas maneras porque no fue elegido, ¿sí? No fue elegido. Pero una parte de la elección, que es además la que está opuesta, son criollos santafereños que tienen más fuerza que otros criollos santafereños, porque José Antonio Ugarte del Hierro, estamos hablando de 1801, él llegó con 4 años a Santa Fe, o sea, más allá de que naciera en la península ibérica, tenía 4 años cuando llegó a Santa Fe con su tío, o sea, ya es bastante santafereño, lo aceptamos como santafereño. Y Fernando Benjumea y Mora es el hombre de confianza y es increíble, donde vota Caicedo y Flórez, ahí está Benjumea, ¿sí? Hay el itinerario también paralelo entre Caicedo y Flórez y Benjumea y Mora es muy interesante y es también, además es súper reconocible. Entonces, puede más lo santafereño frente
a Lopayanes. Y hay que decir que Camilo Torres también llevaba bastantes años aquí en Santa Fe, ¿sí? Porque había estudiado aquí, ejercía aquí, pero había algo que todavía no le hacía acreedor por parte de los dueños del Cabildo de esa entrada al Cabildo de Santa Fe. Entonces, para eso necesitamos las fuentes, porque si no, podríamos… Yo recuerdo que hay un texto sobre el Cabildo de Santa Fe, que es un texto súper interesante, que está Luis Ángel Arango, que no se ha publicado, de un señor que se llama Brubaker, no recuerdo el título, que yo me acuerdo que él decía algo así como la tiranía peninsular había cooptado el Cabildo de Santa Fe y por eso no dejó a Camilo Torres llegar al Cabildo. Y yo decía, ¿y dónde están las fuentes? Porque eso simplemente lo decía, pero no había unas fuentes documentales que nos hablara precisamente de esa elección. Necesitamos ir a las fuentes, ¿sí? Necesitamos ir a las fuentes y que nos cuenten, y que las analicemos y las interpretemos en ese sentido. Y las fuentes… Entonces, como veíamos anteriormente, para la reconstrucción de nóminas del Cabildo de Santa Fe y la recopilación de actas y cartas del Cabildo, pues tenemos esos también fondos que nos remiten a la institucionalidad del Archivo General de la Nación, fondos de empleados, fondo Virreyes, fondo Cabildo, fondo Policía, que además nos van a hablar de esa cotidianidad de la política municipal del Cabildo de Santa Fe. También el Archivo General de Indias, la correspondencia, como hemos visto, del Cabildo con otras instituciones. Aquí hicimos un trabajo súper artesanal, en muchos casos, que ni tan siquiera nos interesaba qué decían las cartas en un primer momento, sino que íbamos revisando quiénes firmaban esas cartas, ¿sí? Para tratar de hacer la reconstrucción de quiénes estaban en el Cabildo. Entonces lo que hacíamos era, bueno, ir a la parte final y ver quiénes firmaban las cartas y ahí ir cotejando esa información. También es verdad que eso no es muy seguro porque a finales del siglo XVIII el propio Cabildo mandó hacer un informe denunciando que los cabildantes siempre estaban por fuera de la ciudad. Y como los cabildantes se dedicaban a otros oficios, como a tener haciendas ganaderas o al comercio, les parecía mucho más interesante dedicarse a sus actividades paralelas que estar en el Cabildo. Entonces, hay que coger con muchas pinzas las firmas, porque el hecho de que hubiera solamente 6 firmas no significaba que solo hubiera 6 regidores, porque quizás los otros 6 estaban ese día en otros menesteres. De hecho, es algo que va a denunciar constantemente el Cabildo, las ausencias de los cabildantes al interior de la institución. Pero un ejercicio que hicimos inicialmente fue eso. También en la sección Estado del Archivo General de Indias encontramos muchos informes, sobre todo, y lo digo en relación al periodo que yo trabajo, muy relacionados con la conflictividad y la tensión que se vivió en Santa Fe en el año 94 y en el año 95, con los pasquines sediciosos, con Antonio Nariño, con José Caicedo Flórez, y todo, hay unos… si no estoy mal, el legajo 56 de la sección Estado y el legajo 56A, que son legajos de casi 3.000 páginas, están dedicados en exclusiva a la pesquisa por sedición y los pasquines sediciosos de Santa Fe de Bogotá, 1794-1795. Y también, por último, el Archivo General de Simancas, esa Dirección General del Tesoro, que es la documentación que habla precisamente de los títulos de las compraventas y que es una documentación oficial y muy formal en la que vemos en el año tal quién es alcalde, quién compra el título, quién lo renuncia, y es una información administrativa puramente. Y para los otros 3 escenarios, las biografías y las genealogías. Y aquí me falta, perdón, se me ha colado una cosa. Entonces, para el escenario de biografías y genealogías, tanto las biografías individuales como las biografías colectivas y genealogías sociales, tenemos todos estos fondos que hay que decir que en su mayoría están en el Archivo General de la Nación. Yo eso sí, y no me cansaré de repetirlo, mi investigación doctoral, como la investigación actual que estoy haciendo, sería totalmente otra sin el Archivo General de la Nación. Esa idea de que un doctorado en Historia de América no puede pasar sin ir al Archivo General de Indias,
es fundamental. El Archivo General de Indias, por su propia naturaleza, es fundamental. Pero no podemos pensar que solo una investigación sobre colonia, siglo XVIII, XVII, XVI, se puede hacer, claro que sí, se puede hacer solo desde el Archivo General de Indias, pero necesariamente necesita la documentación conservada en los archivos generales de la nación a este lado del Atlántico. Hay que buscar un entronque entre la documentación de este lado del Atlántico y del otro lado del Atlántico, porque si no nos quedamos un poquito cojos, por lo menos en investigaciones de este tipo, que conjuga lo institucional con lo social y lo individual. Entonces, tenemos en el Archivo General de Indias, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Simancas, esas hojas de servicio, relaciones de méritos de los individuos, que son como hojas de vida, currículums, en los que los individuos envían al Consejo de Indias, a las secretarías generales, a las secretarías de Estado, sus hojas de servicio para conseguir cargos y empleos. Pero además de eso, tenemos un montón de escenarios más que enriquecen nuestra investigación. Y lo primero son los archivos del Rosario, el Archivo Histórico del Rosario y el Archivo Histórico de San Bartolomé, que nos permiten conocer la formación académica de los individuos que van a ser parte del Cabildo, la genealogía familiar y también la genealogía social de esos individuos. Y de la mano de unas fuentes, unos documentos excepcionales, a veces poco trabajados, que son las informaciones de limpieza, legitimidad y nobleza que los candidatos a colegiales, tanto del Rosario y San Bartolomé, tenían que presentar como parte de su proceso de ingreso. Y en ese sentido, vemos en esas informaciones que nos permiten ver el lugar en la sociedad del individuo que se presenta en relación con esos interrogatorios de limpieza, legitimidad, limpieza y nobleza, ¿no? En los interrogatorios se pregunta sobre si el padre, los abuelos del pretendiente son limpios de sangre, si han sido sentenciados en algún momento por la justicia, si se dedican o han tenido relación con oficios viles y mecánicos, o si es público y notorio que ellos son gente decente, gente bien, gente legítima, ilustre, que tienen buen nombre. Entonces, todo eso nos permite encontrar ese lugar en la sociedad del individuo, o por lo menos, no tanto encontrar, sino analizar. Y por otro lado, en esas mismas informaciones aparecen los testigos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que testifican a favor del individuo que se presenta como candidato al Colegio San Bartolomé o al Colegio del Rosario? Entonces es muy interesante ver quiénes son esos testigos y cuál es la relación con ellos. Entonces yo hice este pequeño ejercicio que no se lee, desgraciadamente, pero que aquí se ve un poquito mejor. Entonces, es Vascos y del Comercio de Santa Fe, y está relacionado precisamente con ese escenario del paisanaje. La comunidad vasca en Santa Fe tampoco fue muy grande, pero sí que es lo suficientemente relevante como para tener una cofradía, Nuestra Señora de Aránzazu. Y hay un texto que siempre se me olvida la fecha, pero que es de Francisco Javier Caro, que fue secretario de la Secretaría de Cámara del Virrey de finales de los años 80, y que, no sé si es 80 o ya es con Ezpeleta, bueno, perdonarán que no me acuerde muy bien la fecha. Pero lo interesante es que el virrey se va a Guaduas y deja la ciudad por unos días, y Francisco Javier Caro se queda al mando y decide llevar un diario de lo que sucede todos los días en la Secretaría. Es muy simpático ese texto, está en la Luis Ángel Arango, editado, el original me imagino que está en la Biblioteca Nacional, y es muy interesante cómo va recogiendo lo que sucede día a día. Y hay un momento en el que pone que el señor Juan Antonio Uricoechea, que está aquí, bueno, mejor lo veo, aquí, Juan Antonio Uricoechea, Juan Manuel Zornoza, llega a la Secretaría y se pone a hablar con otro señor que ahora mismo no me acuerdo, pero que le vamos a llamar Múzquiz, ¿sí? Y entonces dice, y llegó Zornoza y se puso a hablar con Múzquiz en Guirigay. No es Múzquiz, eso es otro apellido, pero ahora no me acuerdo, ¿sí?
Y yo cuando leí esa vez la primera vez, yo dije, ¿estos qué hacen? ¿Qué dice este hombre? ¿Qué es eso de guirigay? Guirigay, yo no sé si aquí se utiliza esa palabra. Guirigay en España es cuando alguien está haciendo mucho alboroto y hay un guirigay y la gente grita y no se entiende lo que están diciendo, ¿sí? Entonces yo decía, pero si son solamente los dos, ¿qué guirigay van a montar? Pero entonces volví sobre los apellidos. Zornoza es de Balmaseda, en Vizcaya, y el otro señor, cuyo nombre no me acuerdo ahora, también es original de Vizcaya. Y yo dije, están hablando euskera. Están hablando en guirigay, están hablando en euskera, están hablando en su lengua, ¿sí? Entonces, a partir de ahí dije, bueno, pues busquemos qué más vascos que hablen en guirigay hay en Santa Fe, ¿sí? Yo soy de Pamplona, ¿sí? Soy vasca también por parte de mi madre, entonces dije, yo también hablo euskera, dije, pues vamos a buscarlo a los nuestros, ¿por qué no? Entonces, en las informaciones del Rosario, sí, fundamentalmente del Rosario, lo que vemos es que sí hay un pequeño, a finales del siglo XVIII, sí que hay un pequeño grupo de individuos de origen cántabro, de la cornisa cantábrica, tanto vizcaínos como navarros como guipuzcoanos, que sí configuran una pequeña red de paisanaje, que seguramente no he encontrado ese vínculo, pero debe estar relacionado con la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu. Nuestra Señora de Aránzazu es una virgen del norte de España, y vemos que Pedro Ugarte es alavés, es comerciante, que es apoderado de Juan Antonio Uricoechea Victoria, que es de Bilbao, que a su vez es suegro de Juan Manuel Zornoza Zorrilla, que es su apoderado, y Pedro Romero de Sarachaga, que es también vizcaíno, es apoderado de Juan Antonio Uricoechea, y todos entre ellos son testigos de las informaciones de los hijos de ellos. Entonces vamos viendo cómo van generando, hay una pequeña red y todos se dedican al comercio, pues como buenos vascos, ¿sí? Y todos llegan a partir de la liberación. La presencia de los vascos en Santa Fe está muy relacionada con la apertura del comercio, a partir de 1778. Entonces, vemos que se llama esa vinculación de vascos y del comercio de Santa Fe, que configuran, son las familias Ugarte, Uricoechea, Zornoza, Romero de Sarachaga, y son 5 o 6 familias, ahí faltarían... hay uno más, pero ahora mismo no. Rodríguez de la Serna, que aunque no es un apellido propiamente vasco, tiene también origen en el norte de España y que configuran esa pequeña red de paisanaje. Y esa documentación o esa posibilidad de interrelación la encontramos en las informaciones, en este caso de colegiales del Rosario, pero también para eso necesitamos esta maravillosa sección que es el Fondo de Notarías del Archivo General, ¿sí? Los testamentos, las cartas de dote, las promesas de matrimonio, las escrituras de compraventa, ¿sí? En el que encontramos el latir, perdón por esa ñoñería, el latir de la ciudad, ¿sí? El corazón del cabildo y el latir de los cabildantes, lo que hacen en su cotidianidad, todo está documentado en las notarías. Asimismo, encontramos otro fondo que es maravilloso, que es el fondo de... Si aquí en la sección de notarías encontramos a los afines y amigos, en el fondo de testamentarías encontramos a los contrarios, ¿sí? El que me debe, el que no me paga, mis acreedores, ¿sí? Todos esos escenarios relacionados con los concursos de acreedores, con las cuentas de bienes, los derechos hereditarios, las demandas por deudas, y vamos encontrando todo esa cotidianidad de qué hacen y con quién los miembros del Cabildo. Asimismo, para otras actividades también encontramos, sí, para esa profesionalidad, en el Archivo General de Indias, en Audiencia de Santa Fe y el Estado, como hemos dicho, esos conflictos que surgen entre los diferentes miembros del Cabildo, muchas veces relacionados por las empresas personales y profesionales que estaban en paralelo al Cabildo. En el Archivo General de Indias, en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Policía, encontramos muchos documentos que nos hablan de la labor de los hacendados, de los cabildantes en cuanto a hacendados y a dueños de estancias y de haciendas. En el Fondo Consulados, pues todo lo relacionado con el ejercicio comercial de los miembros del Cabildo. Este título de Vascos y del Comercio de Santa Fe es una ficción, yo la puse, pero en los documentos del consulado siempre aparece esa idea de
santafereño y del comercio de Santa Fe, nacido en Honda y del comercio de Santa Fe, ¿sí? Entonces esa vinculación de el lugar de origen y su dedicación al comercio, mucho más que su labor como capitular, ¿sí? Y encontramos a muchos capitulares en esos ejercicios comerciales, o en el Fondo Milicias y Marina, que también hay muchos documentos relacionados con el quehacer profesional de los miembros del Cabildo. Pero incluso en otros documentos, como pueden ser la prensa, en el papel periódico de Manuel del Socorro Rodríguez, encontramos también, ¿por qué no?, la presencia de algunos cabildantes escribiendo, aunque el más importante, o el que yo he utilizado más para conocer a los miembros del Cabildo en otras actividades, es el Correo Curioso, sí, porque ahí está Jorge Tadeo y todo su clan, por así decir, clan fue un poco su grupo de amigos, ¿sí? En ese ejercicio también de otras actividades, o incluso en el Estado General del Virreinato de Joaquín Durán Díaz de 1794, o en el calendario manual y la guía de foresteros de García de la Guardia, también encontramos información para ir reconstruyendo esa idea, o sea, ese rompecabezas de quiénes son y con quién se relacionan y cómo se relacionan los miembros del Cabildo. Y lo fundamental es triangular las fuentes. Tenemos una pregunta que las podemos responder por unas fuentes, las otras por otras fuentes, pero hay que poner en diálogo los diferentes tipos de fuentes. Para entender el Cabildo, vuelvo a insistir, no podemos quedarnos solos con las fuentes institucionales, porque nos da solamente una cara del Cabildo. Es mucho más enriquecedor incluso leer el testamento de Nicolás de Pedro de Ugarte para entender el papel de Pedro Ugarte al interior del Cabildo. ¿Por qué le debía tanto dinero el Cabildo a Pedro Ugarte, por ejemplo? ¿Sí? Y eso lo pone en el testamento. ¿Y por qué sus sobrinos durante los 15 últimos años del siglo XVIII constantemente están exigiendo que le devuelvan la plata que él ha adelantado? Creo que en este caso era para el recibimiento del virrey Ezpeleta, ¿sí? Pero entonces todos esos escenarios hay que triangularlos y ponerlos a dialogar para entender el Cabildo, la institución. Yo le he llamado historia social de las instituciones. Tengo un estudiante que le llama anatomía institucional, ¿no? Que también es como muy, pero tiene una manera de describirlo muy gráfico verdaderamente. Sí, también. Y por último, solamente quería traer, antes de pasar, pues yo creo que ya las preguntas seguramente tendrán algunas preguntas, esa idea de la necesidad no solamente de triangular fuentes, sino de apostar por una cartografía archivística, ¿sí? De ampliar los archivos en los que estamos trabajando. Y yo sé que dirán, sí, claro, pero porque esta viene del otro lado, ¿sí? Entonces para ella es fácil hacer esto. Sí, es verdad. O sea, yo tengo la suerte y el privilegio de que he podido hacer todo esto porque tuve una beca maravillosa cuando España era rica, ¿sí? Pero además de eso, ahora tenemos unas herramientas espectaculares como Pares 2.0 que ponen a nuestro alcance el 85% de la documentación que está en el Archivo General de Indias. De hecho, generalmente en nuestro territorio, la Audiencia de Santa Fe, siempre iba a la cola de la digitalización en Indias, y la semana pasada estuvo aquí una profesora de la Universidad de Valladolid que nos enseñó cómo funciona Pares 2.0, y el documento más antiguo digitalizado en el Archivo General de Indias del Archivo del Cabildo de Santa Fe es de 1539. O sea, ya están ahí, ya le han dado un empujón y Audiencia de Santa Fe está prácticamente digitalizada ya. Y es en el portal de Archivos Españoles en Red, Pares 2.0. O hay una base de datos maravillosa que se llama Legislación Histórica Española, ¿sí? Que también tenemos un montón de documentación a nuestro alcance en formato PDF o en diferentes formatos vía red, y bueno, pues también Archidoc, ¿no? La posibilidad, al contrario, de los que están allá, la posibilidad de consultar información del Archivo General de la Nación por medio de la red. Entonces, esa cartografía histórica, esa posibilidad de cruzar el Atlántico también nos las están dando las redes sociales. Y en esa cartografía, como ven, tenemos el Archivo General de, no sé si, bueno, esto es Valladolid, ¿sí? Archivo General de Simancas, en Segovia, el Archivo General Militar de Segovia, del que no he hablado, pero que es parte también de la investigación,
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid, que yo no sé si podemos pasar al documento en Word, que solamente les quería enseñar eso. ¿Por qué el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid? Porque el virrey Mendinueta después dejó de ser virrey y se fue a Madrid, fue miembro del Consejo de Estado. Y en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid encontramos, entre otros, este documento del 18 de febrero de 1820, en el que el virrey me declara que en el año 1803, cuando se iba a ir, había encomendado a Lorenzo Marroquín, hacendado y miembro del Cabildo de la ciudad de Santa Fe, la venta de varios muebles y efectos, razón por la cual le había quedado debiendo Marroquín cierta cantidad. Tras el fallecimiento de Marroquín, esta deuda debe ser satisfecha a Mendinueta por los bienes de la testamentaría del hacendado, en opinión de Mendinueta. Como Mendinueta, está en Madrid, no puede hacer la reclamación personalmente, otorga poder a Carlos Joaquín de Urizarri, contador mayor del Tribunal de Cuentas, a Anselmo de Vierna Mazo, asesor general del virreinato, y a Martín de Mutuberría, que fue miembro de la Guardia del Virrey desde la llegada de Mendinueta. De hecho, Mendinueta se lo trajo a Mutuberría a Santa Fe como su grupo de hombres de confianza, y Mutuberría se quedó en Santa Fe una vez que Mendinueta se fue. Entonces, en este pequeño documento ya estamos viendo las relaciones del virrey con miembros de la sociedad, empezando por el propio Marroquín, ¿sí? Que era un hacendado, miembro del Cabildo. Este es el primer Marroquín. Luego vienen los otros, los del Castillo, el presidente. Este es el primer marroquín que llega a Santa Fe de Bogotá. Le podemos hacer la genealogía, y que es de origen cántabro, es santanderiano. ¿Sí? Yo lo que hago es perseguir a la gente, ¿sí? Y les voy reconstruyendo sus antepasados. Entonces vemos que, como cuando se va Mendinueta, deja a un hombre de su confianza, Marroquín, a que le venda los muebles. ¿Sí? A que le venda los muebles y que luego le mande el dinero. Lo que pasa es que le sale un poquito, no le va muy bien, parece ser, ¿sí? Y esto está en el archivo de Protocolos Notariales de Madrid, ¿sí? Y donde está también el testamento de el virrey, entonces ya no virrey, de Pedro Mendinueta y Múzquiz. Y al otro lado, si podemos volver al otro, ya termino, estarían los archivos bueno, ahí faltaría el Archivo General de la Nación, y en el ámbito colombiano, bueno, en el ámbito colombiano está el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, la Biblioteca Luis Ángel Arango, en su sección también de raros y curiosos, la Biblioteca Nacional de Colombia, el Archivo Histórico de San Bartolomé, aunque hay que decir que pues yo lo consulté vía el Archivo Histórico de la provincia, el Archivo Histórico de la Compañía de Jesús, que tienen los fondos del archivo digitalizados gracias a un proyecto que llevó a cabo el Archivo General de la Nación en los años 90, porque el Archivo de San Bartolomé pues es una odisea entrar, y aunque uno sea de la Javeriana, tampoco es garantía de nada. Y por último, el archivo histórico, ahí como vemos, de la compañía, el archivo histórico javeriano Juan Manuel Pacheco, que aparte de documentos sobre la compañía, como digo, tiene el fondo del Colegio San Bartolomé. Entonces, eso es como una presentación muy rápida y muy atropellada. Entonces, quedo a su disposición si hay alguna pregunta. Muchas gracias, profesora Juana María. Maravillosa su exposición. Nuevamente con esta cátedra se cumple el objetivo propuesto. Vemos un ejercicio de investigación historiográfica desde la prosopografía. Vemos los cabildantes del Cabildo de Santa Fe, el análisis a partir de ellos y la utilización de las fuentes y la metodología de la investigación. Muchas gracias, profesora. Pasamos a la ronda de preguntas, si tienen preguntas. Buenos días, mi nombre es Hernando Pulido. Yo quería primero felicitarla por
por su excelente exposición, muy ilustrativa, aprendí muchísimo. La pregunta que quería hacerle venía relacionada con pues por lo que usted presentó, con la pregunta o la inquietud inicial de su investigación y que tenía relación con este último documento transcrito que usted nos presentó, porque usted nos está mostrando de manera muy juiciosa un panorama que seguramente está mucho más detallado en las publicaciones que usted ha realizado, pues de todas estas redes de relaciones de todo tipo que pues controlaban el poder político aquí. Y la pregunta mía era, ¿y entonces dónde queda el virrey? Sí, queda uno con la sensación de que es una figura aislada tal vez, o un poco decorativa, o no sé qué encontró usted, porque realmente queda uno impresionado de lo arraigado que estaba el manejo del poder aquí, digamos, local, por así decirlo. Muchas gracias. Gracias. ¿Contesto ya o espera? Pues justo esas las conclusiones de mi trabajo inicial empiezan por ahí. Mi pregunta era, bueno, ¿y el virrey? ¿Qué pasa con él? De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención, bueno, ya lo sabía antes de venir, pero del virrey Mendinota no había apenas nada escrito cuando yo empecé. Hay un pequeño panfletillo, un folleto de 15 páginas de un señor, ahora mismo no recuerdo, de pues eso, como héroes navarros en el mundo y cosas así, y tenía una imagen en la parte posterior del folleto de una placa en mármol que está en el Capitolio Nacional. En el Capitolio Nacional, en el lado creo que es suroccidental del Capitolio, donde están las columnas, hay una pequeña plaquita de 1910 que pone la República de Colombia en honor a sus más ilustres y mejores gobernantes de la colonia. Y entonces está Venero de Leiva, creo que está Solís, Ezpeleta, Mendinueta y por alguna razón que no sé, Amari Borbón me parece, sí, que eso sí es un poco más cuestionable. Y entonces estaban Ezpeleta y Mendinueta. Y yo decía, pues Mendinueta, porque es que precisamente a mí me llama eso la atención, que mientras que Ezpeleta parece ser que es un hombre de Estado y que de hecho la historiografía lo anuncia como el mejor gobernante que ha tenido el territorio neogranadino en todo su devenir, el pobre Ezpeleta, Mendinueta se queda ahí como un sucesor en el que no cambia nada y además que la revisión de estas redes lo muestran ahí como un espectador, ¿sí? Entonces yo a día de hoy, aunque ese es un ejercicio que estoy adelantando con un proyecto con la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes sobre los virreyes de la Nueva Granada, porque en la Nueva Granada no tenemos un texto sobre los virreyes, no sé qué significa ser un buen gobernante, de hecho es mi pregunta, ¿qué significa ser un buen gobernante? Pero lo que veo es que Mendinueta o bien fue un tipo súper diplomático que manejó con destreza los poderes locales de la ciudad y no tuvo apenas conflictos en sus 7 años, o era iba a decir una barbaridad, o era un señor muy pusilánime, que en realidad pasó sus 7 años sin pena ni gloria, en plan, no los voy a molestar, que no me molesten y que hagan lo que les dé la gana, o que gobiernen la ciudad como llevan ellos gobernando. La verdad es que no sé, hay a veces que pienso una cosa y hay a veces que pienso lo siguiente, pero lo que sí estoy convencida es que eso no es una excepcionalidad, que el gobierno de las ciudades en el territorio americano es así, los poderes locales intervienen de forma en primera fila en el gobierno de la ciudad y la relación con las autoridades virreinales es de tú a tú, ¿sí? En la Universidad Pablo de Olavide, el profesor Manuel Herrero tiene un proyecto de investigación que define la monarquía, ya sé que yo estoy hablando del siglo XVIII, estamos hablando de los Borbones, pero defiende la monarquía hispánica como una monarquía compuesta, policéntrica, de repúblicas urbanas autónomas, que es como, oh. Pero yo sí creo, más allá de dejar de lado la idea de república, que es una explicación mucho más compleja, que el poder de las ciudades en la monarquía hispánica era un poder muy grande, dirigido por esta gente.
en la que el virrey, el representante del virrey, era un engranaje más que sabía que tenía que negociar y encontrar colaboradores en ese gobierno para mantener esa forma de gobierno. Pero yo no sé si Mendinueta lo hace porque es un buen gobernante, entre comillas, porque no sé cómo definir un buen gobernante, o simplemente, como no sabe cómo meterse en ese engranaje, deja hacer y no interviene en la realidad santafereña. A veces creo que es más lo primero, a otras veces creo que es más lo segundo. Hay muy poquita información, y igual me estoy extendiendo mucho, pero hay muy poquita información sobre Mendinueta como individuo personal. Él es más institución y no he encontrado mucha más información sobre él como Pedro, más allá de estas poquitas cosas. Pero hay un momento, al virrey Mendinueta, el rey, en lo que yo veo, lo regaña 2 veces. ¿Sí? Una, porque él dice, se le ocurre decirle al rey que igual debería volver la Compañía de Jesús a Santa Fe, porque esto es un desastre. Y el rey le dice, hombre, mi padre expulsó a la Compañía de Jesús, ¿no crees que no es muy bonito que pidas tú que vuelva la Compañía de Jesús a Bogotá? Y él dice, es que yo estudié con la Compañía de Jesús y yo sé lo que significa ser estudiante de la Compañía de Jesús. Eso por un lado. Y por otro lado, a él le encantaba Guaduas, pero le encantaba Guaduas. Y entonces se iba a ir, mandó una carta al virrey y le dijo, me voy a ir a Guaduas, al rey, perdón. Y el rey le dijo, oiga, que lleva usted toda la vida, o sea, acaba de llegar de Guaduas, otra vez se va a Guaduas, ¿no cree que no debería irse, que es usted el virrey? Y entonces él dice, no, pero es que aquí todo está súper tranquilo y yo dejo al oidor decano al cargo de la ciudad y yo me voy a Guaduas. Y el rey le dijo, no, usted no se va a Guaduas, esto es una conversación más larga, no es, dijo, usted no se va a Guaduas porque usted es el virrey y se tiene que quedar al gobierno de la ciudad. Y él le responde, el oidor decano y los miembros de la audiencia y del cabildo pueden gobernar, en este caso la audiencia por un lado, sin problemas. Y además, que eso es lo más bonito, dice, no tiene nada que ver con la institucionalidad, pero que sí muestra un poco el carácter de Mendinueta y le dice, mi mujer siempre está a mi lado cuando yo la necesito. Ahora que ella me necesita, porque tenemos que irnos a Guaduas, porque ella tiene reuma y Guaduas es el mejor sitio para su reuma, ella me necesita, no la voy a dejar sola, así que me voy a Guaduas. Y se fue. Y se fue a Guaduas, ¿sí? Entonces yo no sé, a veces digo, pues si tenía pues ese carácter, pero sí que es un agente más de ese engranaje de la negociación de la monarquía. Y yo insisto mucho en hablar de la monarquía, porque el Cabildo de Santa Fe es un punto más de ese gran engranaje de la monarquía hispánica. Dame un segundo que había una pregunta por acá. Y detrás también. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Cada vez como que se va cumpliendo más el objetivo, como que cada vez la cosa va siendo más clara, ¿no? Con cada presentación. La de hoy fue muy chévere, muy clara en la cuestión metodológica y pues eso es importante para nosotros, creo. Hay un momento desde precisamente hablando de eso, hay un momento en el que usted nos cuenta entonces que frente al hecho de que el tema del virrey ya hubiera sido explorado y ya digamos que como que la cosa que en principio usted se preguntaba ya estaba resuelta, entonces usted dice, dejo que las fuentes me hablen. Y esto entonces a mí me suena un poco porque es como un poco la gallina y el huevo que es primero, si el huevo que es primero la gallina, porque dejo que las fuentes me hablen, pero también cómo me están hablando esas fuentes y yo no sé muy bien qué, no hablo de usted, sino hablo del caso, de casos en los que me he visto envuelto, no sé muy bien también qué le estoy preguntando a esas fuentes, pero entonces también dejo que las fuentes me hablen, se forma como una cosa ahí como que bueno, ya no es la primera pregunta, pero entonces ahora qué pregunto, no, dejo que las fuentes me hablen. Pero frente a un volumen tan extenso de fuentes, por ejemplo, se le puede ir a uno la vida entera dejando que le hablen, ¿sí? Entonces quisiera preguntarle a usted cómo resuelve ese estado así como de incertidumbre, en qué momento o cómo se define la cuestión ya de verdad dejo que las fuentes me hablen, pero ¿qué les pregunto? O sea, ¿cómo es la cosa allí? ¿Cómo lo organizó usted?
Bueno, en este punto sí es algo muy preciso. Cuando yo decía eso de que, o sea, yo creo que si uno se enfrenta a las fuentes en una pregunta, aunque sea general, que luego se va a ir perfilando y destilando hacia una pregunta más concreta, uno va a naufragar. O sea, yo vendo documentos del Archivo General de Indias sobre el Virreinato de la Nueva Granada, que tengo un montón que no me sirven para nada, porque al principio, como todos, llegamos al archivo con una pregunta tan general que todo nos sirve, ¿sí? Entonces yo tengo muchísimos documentos fotocopiados que nunca jamás utilicé en la investigación, porque mi pregunta general al principio era todo lo que hubiera hecho el virrey en su mandato, ¿sí? Por eso llegué a un callejón sin salida, ¿sí? En ese sentido, porque uno tiene que llegar a las fuentes también, yo creo que con una pregunta, perfilando su pregunta conforme se va enfrentando a las fuentes. Cuando yo les dejé hablar era porque de verdad llevaba 2 años trabajando. De hecho, mi maestría en España es, cuando yo estudié ahora, hace mucho tiempo, uno tenía que hacer el diploma de estudios avanzados, que era supuestamente el primer capítulo de lo que después sería su tesis doctoral. Mi diploma de estudios avanzados, mi tesis de maestría, es una nota al pie de mi tesis doctoral, porque mi tesis doctoral cambió radicalmente del 2002 al 2006 que la terminé. Porque esos 2 primeros años mi pregunta era el virrey, el mandato del virrey, y mi maestría es el virrey, la formación profesional del virrey antes de ser virrey. Y como me di cuenta que por ahí no iba a ningún sitio, porque las fuentes no me daban más, lo que dejé, pero de una forma muy puntual, es decir, cambio radical de tema o vuelvo sobre mis fuentes, no era buscar nuevas fuentes, era vuelvo sobre mis fuentes y las vuelvo a leer, a ver qué me dicen. Sí, pero eso es una cosa súper puntual. Yo creo que tenemos que enfrentarnos a las fuentes desde una pregunta específica o más o menos perfilada, porque si no, pues podemos naufragar. Pero en este caso de que me hablen, eran fuentes a las que yo ya había interrogado desde un punto específico y ahora como, bueno, esta pregunta no me lleva a ningún lado, tengo que formular otra pregunta, voy a ver qué me cuentan. Y tengo que decir que volveros a leer lo más... O sea, yo sé que esto no es verdad, obviamente, lo sé, pero yo las iba leyendo y iba viendo cómo saltaban nombres. Entonces fue como cuando ya no me obsesioné por Mendinueta y cuando mi pregunta ya no era Mendinueta, empezaron a aparecer otras personas en esas fuentes, ¿sí? Y tengo la suerte que me pasó eso, podría no haberme pasado. Entonces fue como, anda, Anselmo, que estaba ahí, Marroquín, Nicolás. Y de verdad mi pregunta fue, ¿quién es esta gente? A la que no había visto antes, que eso era lo más paradójico. Llevaba 2 años trabajando sobre esas fuentes. Pero sí que es un momento muy específico, entiendo perfectamente. O sea, uno tiene que acercarse a las fuentes con una pregunta porque si no, uno se ahoga y naufraga totalmente. Pero ahí sí fue esa cosa mucho más específica en ese sentido. Creo que... Buenos días, mi nombre es Carlos. Bueno, mi pregunta va dirigida un poco por parte como de mi ignorancia respecto al conocimiento de un periodo en específico. Sin embargo, bueno, teniendo en cuenta de que usted se centra en un periodo específico y de que es especialista en un periodo en específico, más sin embargo mi pregunta es de referencia. Tal vez surge una duda y es la transición del cabildo o en el periodo de la independencia, si es de su interés, ya que pues, o sea, yo veo que tal vez puede ser muy importante, muy interesante la perspectiva, bien como usted lo menciona, familiar, genealógica, qué pasa en ese periodo, si hay algún tipo de estudio o si eso ya es historia institucional colombiana muy consolidada, si es pues de su interés y si tiene algún tipo de referencia respecto a eso. Sobre el cabildo en el periodo de la independencia. ¿Qué pasó con esas familias? ¿Cómo la transferencia de poder? Algo así. Yo no conozco mucho, solamente en mi primera investigación yo me quedé hasta 1810, pues porque
es fácil cortar ahí, ¿no? Con el inicio del proceso independentista. Incluso uno podría pensar que pues es un corte válido. Pero sí que es verdad que yo también me hice esa misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente después? Hay que decir que no me he dedicado mucho a eso, pero sí que hice un pequeño ejercicio sobre el acta del 20 de julio, analizando quiénes habían firmado el acta y qué había pasado con ellos antes de firmar el acta y después de firmar el acta. Y a grosso modo, pero teniendo en cuenta que solamente hice una pequeña incorporación, yo creería que hasta 1819 sí que hay una continuidad y que los que están en el Cabildo antes del 20 de julio siguen en el Cabildo después del 20 de julio. Claro, igual 1819 es demasiado, perdón, 1816, ¿sí? Entre 1810 y 1816, con la llegada de Pablo Morillo, obviamente todo cambia, pero en esos primeros 6 años sí que hay una continuidad bastante significativa al interior del Cabildo y al interior de muchas de las instituciones santafereñas, pero también tengo que decir que yo no conozco tanto esa fase. Yo tengo un pequeño artículo, un poquito atrevido por mi parte, que se llama Genealogía de un acta, precisamente haciéndole las mismas preguntas a los miembros del Cabildo de Santa Fe, a los miembros a los que firmaron el acta del 20 de julio del Cabildo de Santa Fe, pues porque yo veía los apellidos y decía, pues son todos los míos. Sí, son los míos. ¿Sí? Entonces, los que firman el 20 de julio, muchos de ellos llevan en el Cabildo desde hace muchos años y se siguen manteniendo por lo menos hasta el 16. Algunos trascienden el 16, pero no todos. Pero vuelvo a decir que eso es una pequeñita y atrevida cosa que hice hace unos años. Bueno, profesora, me parece que lo primero que hay que hacer es leer su texto. Nos quedó de tarea a todos, es claro, los amantes de la colonia. Varias cosas. Coincidencialmente, hace unos meses llegué a revisar documentos de cabildos, pero no el de Santa Fe, de un modo contrario al suyo, porque partí de unos personajes que estoy buscando y resulta que hacían parte de un cabildo, ¿cierto? Y posteriormente uno de ellos fue fusilado en una de las batallas, después de las batallas porque lo declaran como revolucionario. El otro asunto es que yo veo que la relación de estos cabildos de las villas, de las provincias, me parece que si miraban al virrey, porque yo encuentro unas comunicaciones donde incluso tanto el virrey Espeleta como el virrey Mendinueta aclaran y destituyen o suspenden ciertos cabildos, entre otras cosas porque ellos dicen que es gente que ni siquiera sabe leer y escribir, ¿cierto? Cosa que veo que aquí no ocurre en Santa Fe, porque eran hombres ilustrados, eran hombres del Colegio San Bartolomé y del Rosario, y en las villas y en estas provincias antes es al contrario. Lo mismo que son las pugnas por el poder político. Yo revisé un par de cabildos entre 1788 y 1903 y todavía están peleando por los mismos puestos, los mismos, sobre todo con el caso, por ejemplo, de los alcaldes de la hermandad, de la Santa Hermandad, entonces que son empleos anuales y después empiezan a pelear, pero si ustedes lo nombraron este año, ¿por qué está peleando que a mí me nombren este año? Entonces, como todas esas pugnas, y lo otro es la relación con los curas, ¿cierto? Cómo los curas toman partido en los mismos cabildos y son los que hasta cierto punto se toman el atrevimiento de excomulgar a los mismos funcionarios si no cumplen con lo que ellos están pidiendo. Así que, profesora, muchas gracias y gracias por la tarea. Sí, yo creo que en ese sentido solamente es muy diferente el mundo urbano de la Nueva Granada, pues estas grandes ciudades como Cartagena, Santa Fe, Pamplona, Tunja, Popayán, que a ese otro mundo de las villas, que a veces
lo dejamos de lado, ¿no? Y ese escenario pues es muy diferente. Pero sí que es verdad una cosa muy interesante, a veces se nos olvida que los cabildos tienen relación directa con el virrey y en muchos casos relación directa con el rey. A veces incluso se saltan al virrey, no solo los de las ciudades, sino de los de las villas, y se relacionan y la correspondencia es directamente con el rey, porque sí son entes de poder muy importantes en el conjunto de todo el territorio, tanto el urbano como el regional. Y además hay cabildos españoles y cabildos también de indios, que funcionan de otra manera, pero hay diferentes tipos de cabildos. Entonces, a mí me parece que entender la política local y regional de la Nueva Granada y la colonia, hay que empezar por el cabildo, porque es ese escenario donde se dirimen todas esas pugnas, y bueno, pues ya Margarita Garrido, Dios mío, Margarita Garrido, con su texto de reclamos y representaciones, ya nos puso sobre la pista de ese escenario, ¿sí? Entonces, yo ojalá tuviera más tiempo para volver otra vez al cabildo con más certezas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos a la profesora Juana María por habernos acompañado en el día de hoy, a ustedes por habernos visitado y asistido a la cátedra en esta jornada. Los invitamos a la próxima cátedra el próximo viernes a las 10 de la mañana. En la página web aparece el nombre porque hoy se me quedó el nombre de la próxima cátedra. Les recomiendo a quienes no diligenciaron la asistencia y requieren, pues para nosotros es un indicador importante poder tener el registro, y quienes están haciendo su registro para obtener la certificación es importante que estén, porque si no es como si no hubiesen venido. Y Carlos, que tiene una chaqueta roja, está fuera con el formato. Muchas gracias y feliz día.